llamada de la nada, imagínate, es como... No te enseñaron educación. A mí me llaman de golpe sin un mensaje antes y yo sé quién se murió. O si no, no atiendo. No, yo soy más... Cortan. Bueno, si es importante me va a mandar un mensaje. Yo también, ya me cuesta mucho atender directamente Me la... asusto. Tratá de que cuando te llamen no te asustes, quédate tranquila, Dani, antes que nada, bueno, agradecer como siempre las columnas. Hoy la editorial Sigilo, hace un ratito, retuiteó la columna tuya en Muy diferentes lugares. bien, muy Así que bien. no lo encontré a la Rosa, no lo encontré ahí en Yo las redes. tampoco, me parece que no tiene, no sé si será por cómo termina la novela anterior, me parece que es del club de los que no tienen redes, pero bueno, no digo más nada. No quiero interrumpir, el espacio es de Caleidoscópica. Bueno, muchas gracias. Hablando de La Rosa, él es uno de los directores, le había comentado, de la editorial Chai, y hoy traje un libro de esta editorial que se dedica casi exclusivamente, no quiero decir 100% porque seguro, viste, pero creo que casi 100% a buscar ahí joyitas internacionales, traducirlas y publicarlas en Argentina. Desde Córdoba lo hace, ¿no? Desde Córdoba, sí. Es una editorial independiente. Este fin de semana, desde el viernes y durante el fin de semana, se hizo en Buenos Aires la 10ª feria de editoriales independientes, con muchísimas actividades, muchísimos stands. Así que estuvo ahí todo a full el tema del libro independiente en Buenos Aires. Ya con presencialidad, ¿no? Sí, Qué fue bueno. presencial. Sí, buenísimo, buenísimo. Y las charlas, eso como al aire libre, entonces eso estuvo bueno, estuvo bueno. Con respecto a este libro que traje hoy, se llama ¿Hay alguien ahí? Y es de Peter Ortner. Es un autor norteamericano, Ujú. tiene más o menos 53 años, creo que es del 68. Y es básicamente un narrador, tiene 3 libros de cuentos y 2 novelas publicadas, pero este en particular es un libro de no ficción. Es un libro interesantísimo, yo lo empecé a leer y no lo pude parar y se lo comenté. ¿Se acuerdan de la autora Ana Catania de Nada dentro salvo el vacío, que lo comentamos en una columna anterior? Le mandé un mensaje y le digo, estoy leyendo ese libro y me acuerdo de vos todo el tiempo porque es una fanática del cuento y también hace mucha, eh, bueno, muy conocedora y hace talleres sobre esto y me dijo, lo amo, ese libro es como el Padre Nuestro. Me encanta. Y es un libro de 2016, pero que en Argentina se publicó en noviembre del año pasado. Y tenemos la suerte que ya voy descubriendo varias perlitas de esas que me encanta. Esta es la primera traducción al español. Ah, qué bueno. Y después con otra novela que por ahí la traigo otro día porque es muy buena también, me pasó lo mismo, que fue una traductora argentina, una coreana que estudió letras en Buenos Aires y que tradujo una novela coreana y que fue una de las primeras traducciones en español. Así que pasan cosas muy interesantes en Argentina, ¿eh? Yo te puedo molestar algún día para que nos digas de alguna traductora o traductor de libros que conozcas para hacer. Me parece un trabajo así sumamente difícil, ¿no? Porque no es solamente las palabras, no es solamente la oración, sino toda una historia que tenés que tener de backup para poder traducir un libro. Sí, no, es como casi volverlo a escribir. De Claro, hecho, el Man un Booker, Pierre que es, Menard. sí, que es un premio muy, muy como prestigioso que se da en Inglaterra, es un premio a la traducción. Ah, bueno. Y es el primer premio y el único del mundo que divide el monto económico entre el autor original de la novela que gana y su traductor. Muy bien. Y bueno, en las entrevistas que uno ve de los ganadores de ese premio están el escritor y el traductor, eso es maravilloso. Acá en Buenos Aires se suele hacer muchísimo eso. En Buenos Aires, Argentina, quiero decir, pero por ahí me referencio a ferias que se han hecho en Buenos Aires o encuentros y que los he visto ahí. Bueno, no, igual el FILBA también se hace en provincia. Fui muy, muy porteño Porteño centrista con mi centro. comentario y me arrepentí en la mitad de camino. Pero digo, en Argentina se suele hacer mucho, eso es una profesión muy apreciada. Bueno, la verdad que tenemos tradición de gente que la vio, que vio obras internacionales, las trajo y las tradujo, empezando por Borges, Silvina Ocampo, como muchísimos escritores que a lo largo, digo, de la historia de la literatura argentina, la traducción tiene un pie muy importante. La traducción que tenemos de Borges, o sea, Borges traduciendo La Metamorfosis de Kafka, es otra obra literaria en sí. Entonces es una profesión muy valorada, o sea, justamente valorada, digo, Ujú. ¿no? No pasa desapercibido el traductor. Este libro es muy especial, es muy emotivo,
en un punto, me emocionó mucho leerlo y me copé de inmediato. El autor dice que posterior a la muerte de su padre no pudo escribir ficción. Se encontró en un periodo de su vida que no podía escribir ficción, entonces empezó como a la mañana a escribir una especie de, que él lo llama como una especie de diario de lecturas. Entonces comentaba medio cómo había sido su día o qué le estaba pasando, y lo empezó a vincular con un cuento, con una novela. Como ejercicio diario. Como ejercicio diario, como para escribir algo, porque dice, se había interrumpido su capacidad en ese momento de escribir ficción, pero nunca abandonó la lectura, y digo, es un libro que es un libro sobre el amor a la lectura y cómo la ficción nos interpela en nuestra realidad. Y son 41 capitulitos cortos, donde él nos cuenta parte de su vida. Esto después se empezó a transformar en otra cosa y lo empezó a publicar en distintos medios, y después se compiló para el libro, ¿sí? Fue una compilación posterior. Por eso él, cuando hace la introducción para la compilación, la explica y dice, bueno, voy a cometer el pecado de todas las introducciones, que es quererle decir al lector cómo abordar estos textos. Yo estoy en contra de esto, pero lo estoy haciendo en este momento. Y él habla de que tiene en el garage de la casa, empieza así, como, bueno, en el garage de mi casa, que es como mi oficina, hay un desorden total y está lleno de libros. Y entré y me pregunté esta mañana, ¿qué porcentaje de estos libros no voy a alcanzar a leer mientras viva? Y me dije, bueno, un cuarto van a quedar sin leer para cuando yo me muera. Todo esto, ¿no?, en el contexto de la muerte del padre, empieza a hablar del padre como lector, de un padre con el que prácticamente no se hablaba. Él dice, yo era muy lejano a mi padre, si fuera por él me llamaba 3 o 4 veces por semana, pero yo nunca le atendía el teléfono. A lo largo de los ensayos se va, algunos son ensayos, algunos te diría que son piezas así como de diario, como de no ficción, es un género raro, pero algunos son verdaderos ensayos de análisis del cuento, ¿no? Que son maravillosos. Te diría que es un autor que también hace prevalecer el cuento por sobre la novela como género, lo valoriza mucho, citando a Borges, y esa frase de Borges que dice, me gustan los inicios y los finales, y los desarrollos se lo dejo a Henry James. No me acuerdo de eso. Esas cosas maravillosas de Borges, bueno, y eso que no incluye cuando dijo, bueno, ¿qué opina de 100 años de soledad? Con 50 hubiéramos estado bien. Dijo Borges, yo no, que amo 100 años de soledad, pero bueno, Borges era un fanático Genial. Del cuento y escribía cuento, obviamente. Además, y casi lo logra, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto de que no pudo escribir, empieza a contar cómo es lo del diario y cómo es este espacio del garage, que para él como persona, no solamente como escritor, es una especie de refugio, porque es su oficina, es el lugar de donde va a buscar sus libros, porque tiene todos los libros acumulados ahí, como un acumulador compulsivo de libros. Dice que hay ratones, y después hay unos reflectores de unos vecinos antiguos, medio vecino, medio inquilino, porque que hacían como películas pornográficas amateur en ese mismo garage, y quedaron los reflectores con los que él ahora se alumbra para leer, así como una cosa muy bizarra. Y durante todos estos capítulos, donde los va hablando de distintos autores y particularmente analizando a veces una novela, un cuento, preponderantemente cuento, vamos a ver, por sobre todo la relación con su padre. Siempre presente está esa. En muchos empieza, o sea, es recurrente el padre, en la separación con su primera esposa y su vida familiar como su vida de padre. Por ejemplo, hay uno que ese me conmovió particularmente. Él, en una ocasión, cuando la hija tenía 2 años y medio, se tiene que estar 5 semanas sin verla a la hija por un viaje de trabajo, y está en un bar y va a leer un cuento que se llama Bienvenida, y deja de leer el cuento, un cuento que a él le gustaba, porque también habla de la recurrencia, de que hay cuentos que hay que leerlos varias veces, que hay que volver, porque no volver es perdérselo y es una traición de alguna forma. Y en ese cuento dice que es el cuento más triste del mundo, que ese cuento habla de 2 personas que han perdido hijos. Y él, en un estado de extrañar a su hija, no puede leer ese cuento, y después lo va a leer solo en su habitación de hotel, donde puede llorar. Claro. ¿No? Y también es el garage un lugar donde él va a llorar. Dice, mi familia se piensa que yo no lloro, yo tengo toda esta actitud así, y yo vengo al garage a llorar. Casi como una iglesia propia, ¿no? Claro, entonces está muy interesante como este espacio tan personal, tan suyo de la lectura y también de lo emocional. Bueno, la verdad que
todos tienen algo muy especial y te va desde autores, qué sé yo, Melville, Chekhov, Virginia Woolf, Rulfo, eh, como muchos autores clásicos, pero no sigue como esta línea de los rankings, de quién es mejor, de quién es peor. Dice que ahí uno cuando quiere empieza a hacer listados se pierde de algún esencial seguro, que la literatura va por otro lado. El problema de los cánones, ¿no? Claro, no, bueno, él desarma todo eso también, sí, sí, por eso te digo que la aproximación es muy interesante. En una, por ejemplo, habla de un cuento que dice, bueno, si uno lo lee a la pasada, dice, acá no pasó nada, y sin embargo yo lo leí, tiene una parte donde él dice, qué raro cuando uno se encuentra leyendo algo y esos materiales de ficción y esos personajes nos traen rostros y situaciones de nuestra vida. Entonces hay una cosa mucho de cómo vivo a través de las lecturas, dónde se roza la ficción con la realidad, y cómo es verdad que, bueno, la pasión de la lectura es una de las pasiones, otras personas lo pueden tener con otros tipos de De actividades, manifestaciones ¿eh? artísticas, ¿no? Pero cómo sucede esto de la proyección y la catarsis, de encontrarse con uno en un trabajo de ficción. Entonces, eso lo cuenta maravillosamente, las lecturas que lo acompañaron cuando se separó, no sé, un año que vivió en Praga con su primer mujer. Perdón, Dani, las lecturas que él va incorporando son lecturas reales, o sea, en el Sí, mundo, sí, 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 más allá sí, de sí. ser ficción o no, pero son lecturas reales, autores reales, etcétera. Sí, Perfecto. sí, va, esto que te Un digo, compendio por ahí, ¿no? sí, un recorrido por cuentistas y narradores y narradoras maravillosos. No sé Él, si te sucede a vos, pero cuando ocurren estas cosas me pasa con la música, que me gusta escuchar al músico cuando me nombra a los músicos y música que escuchan, ¿no? Está buenísimo lo que están sí, nombrando. no, bueno, cuando nombra alguna novela, por ejemplo, hay una que ahora me olvidé el nombre, pero la voy a buscar, que se llama, El sentido del final de Julian Barnes. Dice que él venía en un auto, venían y para, o sea, un fanático, ¿no? Que estaba como leyendo esa novela, pensando en esa novela, para en un semáforo, está estacionado y empieza a leer y pasa algo, un personaje se suicida. Y él dice, se enoja con la novela, se enoja con el autor, le parece inauténtico lo que está pasando, abre la ventanilla y tira el libro por la ventana. Y mientras tarda en volver el semáforo, obviamente hay algo de Sí, ficcionalización en esto, ¿no? Pero ve como una mujer que venía con un paraguas y una bolsa de supermercado, se pone el paraguas abajo del brazo, se detiene a recoger el libro, que dice, encima era el ejemplar que era de mi mamá, del club de lectura de mi mamá, o sea, que era como todo. Y llegué a mi casa, bueno, tuve que reemplazarle el ejemplar a mi mamá, no sé, pero digo, es ese tratamiento, esa interacción con la literatura plantea, ¿no? ujú. No se habla en el 99, vivió un año en Praga con su primer mujer, en la época donde todo era luna de miel, digamos, y ahí leían Kundera. Dice, cuando el socialismo nos parecía amable, por lo menos la parte sexual, entonces estábamos a full con Kundera. Y después, mucho más adelante en el libro, aparece un texto donde él vuelve con esta mujer en el 2006 y es el final, está narrando el final de este matrimonio y donde dice, bueno, volvimos a este lugar donde fuimos tan felices a encontrarnos con el final, con una anécdota tremenda de una bañadera que se cae, se rompe el piso y cae adentro de la cocina del departamento de abajo. Dice, por un mes nos lavábamos los dientes y mirábamos por el agujero. Bueno, todas esas cosas desopilantes y cómo la lectura de esto lo acompañó en la enfermedad y la muerte del padre, las cosas que él se pregunta sobre este padre, se va desandando algo, bueno, de las cosas personales como que no voy a hablar mucho más para no spoilear, pero bueno, sobre todo la relación con el padre es una de las cosas que va, y sobre todo la literatura. Lo recomiendo ultra, hiper, muchísimo, se llama Hay alguien ahí y es de Peter Orner. Este libro, esta editorial, se puede por lo menos consultarte en Sí, Caleidoscópica. sí, ¿Tenés, sí. tenés material Sí, esta ahí? editorial la suelo traer, sí. Perfecto. ¿Cómo hacen para contactarte tanto como con la librería como con vos personalmente? Bueno, ahora señales de humo, pero cuando vuelvo a las redes, no me llame nadie directamente, sé que tienen mi teléfono, pero no me llamen porque no lo voy a atender. Cuando vuelvan las redes, caleidoscópica, guión bajo palabra imagen en Instagram y caleidoscópica librería en Facebook. Gracias, Dani, ¿eh? A ustedes.